Hola muchachos, bien, en esta ocasión vamos a ver en una función cuadrática, ¿sí? Cómo encontrar el dominio y rango en una función cuadrática, reconocer si son funciones cuadráticas, ¿sí? Y encontrar el dominio y el rango a partir del gráfico de la función cuadrática. Entonces, bueno, primeramente debemos reconocer si son funciones cuadráticas. En este sentido vemos el primer ejemplo, y es igual a x cuadrada. Observamos que esta es una función cuadrática porque la literal está elevada al exponente 2 o al cuadrado. La segunda f de x, o que es lo mismo que y, es igual a 2x cuadrada menos 5x cuadrada. Aquí observamos que ambas literales están elevadas al exponente 2, pero es su máximo, es el máximo exponente. Entonces también es una función cuadrática. El ejemplo 3, f de x es igual a menos 2 más 3x cuadrada. En este caso observamos que la x es el segundo término y no está en el primer término como en estas. Pero es una función cuadrática a pesar de que esté la x en un segundo término o en un tercer término. La siguiente función es y es igual a 4x cuadrada menos 5x menos 10. Y esta tiene la forma ax cuadrada menos bx más c. Entonces es una función cuadrática. La siguiente, y es igual a paréntesis x más 3 se cierra paréntesis elevado a la 2 menos 5. A pesar de que el exponente no está como subíndice de la x, de la literal, pero entendemos que en su conjunto todo esto está elevado a la 2 y por lo tanto esta x está elevada a la 2 y es una función cuadrática. Bien, el siguiente ejemplo, y es igual a 1 medio x cuadrada más 3 medios x menos 1. Esta ecuación fraccionaria es una ecuación cuadrática, sí, una función cuadrática. ¿Por qué razón? Porque la x está acompañando a un lado a la fracción, cuando no sería entonces una función cuadrática, cuando la x está en el denominador. Por ejemplo, f de x es igual a x cuadrada sobre 3x más 2. Como observamos, la x está arriba, pero también está abajo, y la x no puede estar en el denominador. Por lo tanto, esta no es una función cuadrática. Si solamente está x cuadrada y abajo sobre 3, sí sería una función cuadrática porque la x no está abajo. Esta función y es igual a 3x cuadrada menos 2x al cubo no es una función cuadrática porque el orden, el grado de la expresión, su máximo grado es al cubo. Entonces no es una función cuadrática. También, ojo, si hay sumas y restas, debemos de hacerlas para ver si realmente son cuadráticas. Por ejemplo, a primer ojo diríamos que y es igual a 5x cuadrada menos 3x menos 5x cuadrada. Sería una función cuadrática porque tiene la literal elevada al cuadrado. Sin embargo, a diferencia de esta que pueden observar, esta no son términos semejantes porque este es un 2 y este es un 5. Sin embargo, estas dos son términos semejantes y los términos semejantes se cancelan o se simplifican para que la expresión se haga más reducida. En este caso la reducción quedaría y es igual a menos 3x y como observamos no sería una función cuadrática porque está elevada a la 1. Bien, ahora tenemos esta imagen que viene de una calculadora para ecuaciones, para expresiones, ¿sí? Y en este caso se llama GeoGebra
Y observamos aquí la siguiente función definida para y, que es igual a menos 0.2x cuadrada más 2x menos 3. Y esta significaría, ¿sí?, que es una función cuadrática que nos va a arrojar una parábola. ¿Por qué razón? Porque observamos que tiene la forma ax cuadrada más bx más c. Entiéndase que este valor a, que nos dice menos 0.2, es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado. En este caso es 0.2. El coeficiente es igual a número. Más 2xb es el coeficiente que acompaña a la x a la 1. Y c es el coeficiente o término independiente. ¿Sí? Y c es el coeficiente que es el término independiente de la expresión. Bien. Veamos el siguiente ejemplo donde la función definida para y es igual a 2x menos 3. Y observamos que en este caso a es igual a 0. ¿Por qué? Porque no observamos aquí la x al cuadrado con su número, por lo tanto es 0. Mientras que b es el coeficiente que quedamos que acompaña a la x y es 2. Y c es el coeficiente que se encuentra solo en la expresión, el término independiente, que es menos 3. Entonces, a tiene que ser diferente de 0, ¿sí? No puede ser 0, porque si es 0, entonces observamos que no está la x al cuadrado y solamente tenemos la x elevada a la 1. Y una x elevada a la 1 nos da como resultado una recta. Por lo tanto, esta sería una ecuación, una función lineal. Bien. En este siguiente ejemplo, ¿sí?, tenemos que la función está definida para y igual a 0.6x al cuadrado. Y observen, en este caso a, que es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, que es 0.6, sí aparece, pero b y c no hay, ¿cierto? No hay una x ni no hay ningún término independiente. Pero vean, aún así, si solamente está el primer término de nuestra expresión algebraica, significa que sí nos arroja una parábola. A diferencia de acá, que en el primero no está la x al cuadrado, el coeficiente con la x al cuadrado, y sí están los otros dos términos, pero nos arroja una recta. Bien, tenemos la siguiente función, y es igual a 0.6x al cuadrado más 4x más 5. Tiene la forma ax cuadrada más bx más c, ¿sí? Y nos va a arrojar una parábola. Bien, aquí observamos igual, a es el término que acompaña a la x al cuadrado, b es el número que acompaña a la x y c es el término independiente de la expresión, ¿sí?, o el número que está solo. Bien, este otro ejemplo, f de x es igual a 0.5x cuadrada más 3x más 5, observamos que para obtener el dominio de la parábola, entendemos que lo vamos a encontrar sobre el eje de las x y va a empezar desde menos infinito y va a terminar hasta más infinito. Esto significa que nuestra parábola cuando abre hacia arriba, va a seguir subiendo, ¿sí? Como observamos acá, sigue subiendo, llegará a un punto en que la parábola sigue subiendo y llegará un momento en que intersecte, por ejemplo acá con este otro eje, ¿sí?, de que sigue subiendo. Por lo tanto, si sigue subiendo, si sigue abriendo, significa que seguirá también ocupando puntos en x. Por eso son todos los valores que empiezan de menos infinito, porque abre hacia la izquierda y abre hacia la derecha de forma indefinida. Y son todos los números reales. ¿A qué se refiere?
que pueden ser negativos, menos 4, menos 6, menos 8, pueden ser positivos, 2, 4, 6, 8, pueden ser decimales 0.5, 2.5, 3.5, negativos decimales menos 2.5, menos 1.5, etc. Pueden ser fraccionarios 1 medio, 3 cuartos, 5 medios, ¿sí? O pueden ser irracionales, por eso son todos los números reales que podamos encontrar en X, que van desde menos infinito hasta más infinito. Bien, entonces ya sabemos cuál va a ser el dominio en una parábola, ¿sí? Tanto si abre hacia arriba como hacia abajo, son todos los números reales en el eje de las X, que empieza en menos infinito y termina en más infinito. Bueno, ya les había dicho, la parábola en el eje de las Y pues va a seguir subiendo de forma indefinida y por lo tanto va a seguir cada vez abriéndose más esta parábola, ¿cierto? Bien, entonces el rango, ¿cuál sería el rango? Observamos acá y habíamos dicho que el vértice es el punto más importante de la parábola y puede ser que sea el punto más bajo, que sería si abre hacia arriba el punto más bajo, o el punto más alto si abre hacia abajo. Entonces, en este caso, observamos que empieza en 1 y de ahí va a terminar hasta más infinito, ¿sí? Entonces observaremos cuál sería el rango. En este caso sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito. Ese sería nuestro rango, porque recuerden que el rango lo encontramos en el eje de las Y, ¿sí? Bien, entonces nuestro rango tenemos que partir relacionando el vértice, ¿sí? Por ejemplo, en esta otra imagen observamos que el vértice comienza más arriba. Ya vieron, acá estaba en 1 y acá comienza en 5. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro rango sería empieza o inicia de 5 y termina en más infinito, ¿sí? Mientras que todos los valores abajo de 5, 4.9, 4.8, 4.7, todos los reales, ¿sí? 4, 3, 2, 1, menos ceros, menos 1, menos 2, no serían valores que están dentro del rango, porque no empiezan del vértice hacia arriba. Bien, este otro ejemplo, para encontrar el rango, si nuestro vértice en el caso anterior se abría hacia arriba, era nuestro punto más bajo. En este caso, que abre hacia abajo, nuestro vértice es el punto más alto. Y entonces entendemos que inicia en menos infinito. ¿Por qué razón? Porque está abriendo hacia abajo. Y acá tenemos 2, 1, pero acá sigue 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así hasta el infinito. Entonces inicia en menos infinito y va a seguir subiendo, va a pasar positivo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y termina en el punto más alto del vértice. Es decir, que sería, inicia en menos infinito y termina en 6 nuestro rango. Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo, que es lo que ustedes van a realizar en el ejercicio o la tarea que queda. Y tenemos que esta función, primero tenemos, ya saben, que evaluar si realmente es una función cuadrática. En este caso observamos que sí, porque cumple la forma ax cuadrada más bx más c. Por lo tanto sabemos que va a ser una parábola, nos va a arrojar una parábola y tenemos que identificar el punto más importante, que es el vértice. Para la fórmula del vértice de los puntos, ya sea x o y, sabemos que un punto, pues al final de cuentas es una coordenada dentro del plano cartesiano. Y tenemos entonces que sustituir. Entendemos que el valor a, ya lo habíamos dicho, es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, que es 1.
b, que es el coeficiente que acompaña a la x elevada a la 1, que es 2, y c, que es nuestro término independiente, que es el número. Bien, sustituimos los valores. X es igual a menos b. ¿Cuánto vale menos b? 2. Sobre 2 por a. 2 por ¿cuánto vale a? 1. Y esto nos da menos 2 sobre 2 es igual a menos 1. Tenemos que el valor, el punto coordenada de x es menos 1. Entonces ahora sustituyamos el valor de x dentro de la función de y. En este caso dice y es igual a x al cuadrado, que es menos 1 al cuadrado, más 2 por x, que vale menos 1 menos 3. Si sustituimos y realizamos las operaciones, 1 por 1 es positivo. Aquí 2 por más 2 por menos 1, menos 2 menos 3, ¿cierto? Menos 1 menos 2 menos 1 menos 3 menos 4. Y tendríamos entonces el valor de y, que es 4. Entonces, ¿cuál sería nuestro vértice? X 1 menos 1, y menos 4, que bueno, de forma muy general, yo ahorita acá lo coloco, sería menos 1 con menos 4, ¿verdad? Menos 1 con menos 4. Bien, ¿cómo sabría hacia dónde abre la parábola? Fíjate en la a, es decir, en el valor que acompaña a la x al cuadrado. En este caso es positivo, ¿verdad? Entonces, como es positivo la letra, ¿sí? O el coeficiente, este término, entonces abre, sabemos que abre hacia arriba, ¿sí? Y entonces, ¿cuál sería nuestro dominio? Ya sabemos que son, en una función cuadrática siempre serán todos los números reales que inician en menos infinito y terminan en más infinito, ¿sí? Todos los reales que inician en menos infinito y terminan en más infinito. Sin embargo, el rango entonces, no, en este caso, va a empezar en donde inicia el vértice, en y, que es menos 4, que acá lo tendríamos, y de ahí hacia arriba, menos 4 hasta el infinito, porque recuerden que esta parábola seguirá abriendo cada vez más y más. Entonces es menos 4 hasta, y empieza en menos 4 y termina en más infinito, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo ustedes van a encontrar otros puntos? Eso ya lo vimos. Entonces ustedes van a realizar ese procedimiento, lo que ya expliqué ahorita, y posteriormente de que encuentren el vértice, que aquí en este caso es 1 con menos 3, que aquí estaría ubicado, recuerden, y es el eje de simetría que divide a la parábola. Entonces vamos a partir del punto de x del vértice, vamos a considerar dos valores hacia la izquierda que son consecutivos y dos valores hacia la derecha que también sean consecutivos. ¿Sí? En este caso, como es 1, a la izquierda es 0 y hacia la derecha el siguiente es 2. Y tenemos 5 valores. Si ustedes observan, acá estarían 0 con 1. En el lado negativo tenemos 0 con 1, 1 con 5, menos 1 con 5, con menos 5, perdón, ¿sí? No, menos 1 con 5, estamos bien. Del lado derecho tendríamos 2, ¿sí? Acá está 2 con menos 1 y 3 con 5. Y pues nuestro vértice que quedó, que es 1 con menos 3. Entonces, para la tarea, ustedes van a realizar esta función, evalúan si es una cuadrática, posteriormente encuentran el vértice, si es cuadrática. Después de encontrar las coordenadas del vértice, ese va a ser el punto de en medio,
y de ahí van a correr dos valores hacia la izquierda consecutivos y dos valores hacia la derecha consecutivos, para que tengamos otros puntos y sepamos a dónde van ubicados en nuestro plano cartesiano, ¿sí? Y ya una vez trazada nuestra parábola, entonces ustedes determinen el dominio y el rango a partir de nuestro gráfico. Y bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Nos vemos el siguiente martes y que estén muy bien. Hasta luego.